Por ejemplo, si se discute el tema del empleo, cómo generar empleo, lo primero que me parece es que la mayoría de los planteamientos son tremendamente llanos, son simples, son más o menos por esta línea. Voy a crear 100.000 empleos en tal región, voy a crear 200.000 en tal sector, voy a crear 50.000 empleos en tal actividad. Es decir, pero no se pone sobre el tapete cuál es el mecanismo que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, se omite un aspecto fundamental en cuanto a teoría, a desarrollo económico, que es el hecho de que para crear empleos en forma sostenible, empleos de calidad, hace falta ciertas condiciones que son sine qua non, entre otras, subrayo el término entre otras condiciones, no es la única, no es exclusiva, está el tema del crecimiento. Y como puedes ver, los planteamientos de... El economista Horacio Estriví, que está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Feliz viernes a nuestros oyentes y seguidores. ¿Se escucha bien? Perfecto, como si estuvieras aquí al lado. Y la colaboración, como cada viernes, del ingeniero Javier Castillo, consultor de empresas y colaborador de Radio Ancon. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buen día. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estamos Bienvenido al programa, perfectos. Javier, como siempre. Yo diría que lo presentemos y arranquemos. Sí, mira, perfecto. Vamos a dedicarle el espacio de hoy a hacer algunos comentarios con respecto del segundo debate em, que se transmitió recientemente y que recogió las propuestas esencialmente de la mayoría de los candidatos, con una excepción, con respecto a la presidencia de Panamá. Fíjate, en primer lugar, creo que hay que felicitar a los organizadores. Se nota un esfuerzo de mejoría sensible con respecto al primer ensayo o al primer ejercicio que se hizo. Se nota un poco más de profundidad también en los contenidos por parte de los propios em, candidatos y candidatas que naturalmente han ido puliendo y redoblando sus esfuerzos de cara a presentar sus iniciativas. Yo creo que eso es loable, eso es positivo. Aparte de que veo que finalmente en Panamá se está propiciando una cultura de debate, ¿no? Que me parece que es necesaria extenderla a todos los ámbitos de nuestra sociedad, no solamente a los debates presidenciales, sino a los debates también a nivel de otros cargos de elección pública, como alcaldes, representantes. Pero voy incluso más allá. Creo que nuestra cultura debe debatir más siempre lo sostenido. Creo que la Sí, riqueza, la fortaleza de los países desarrollados no es su maquinaria, no es su tecnología, es su capacidad de debate, su capacidad de discernimiento eh, y de contraste de ideas, ¿no? Dicho eso, entonces quería cederle a ustedes la palabra para entrar un poco en la parte crítica, ya no, sí, yo, constructiva yo del pienso mismo. que sin lugar a duda hubo una mejoría en el formato. Lo primero apenas le podíamos llamar, el primero apenas le podríamos llamar un debate. De alguna manera, están intentándolo. Te confieso, Horacio, me sigue preocupando el hecho de que los formatos de debate no son ciencia de cohetes ni son nuevos. O sea, aquí hace falta que con seriedad se sienten a analizar cuál es el objetivo del debate y que diseñen uno de los formatos que ya han sido probados para este tipo de cosas. O sea, este no es el primer debate presidencial en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, coincido contigo, pero creo que debes reconocer que Javier, bien sea en Panamá, bien sea ahora, bien sea después, los debates siempre imponen cierta rigidez, ¿no? En cuanto al tiempo, eh, Cierto. y sobre todo si el número de participantes es tan grande en un espacio tan reducido, ¿no? Más allá de eso, como te digo, yo creo que hay ciertos esfuerzos que deben realizarse por parte sobre todo de los candidatos. ¿En qué sentido? Mira, una de las cosas que observo es una desconexión, una eh, incongruencia entre el discurso político y los planteamientos que se hacen con respecto a la realidad y al contexto que ha vivido nuestro país durante los últimos años. Lo primero es que el país salió de una situación de pandemia y donde se puso en evidencia varios aspectos, pero quizás el más importante es el de la necesidad de una economía resiliente, ¿no? De una economía que tenga la capacidad de reacción y de adaptación. Y no solamente una economía, sino una sociedad que tenga la capacidad de hacerle frente a este tipo de crisis. Y creo que quedó en evidencia, con algunas contadas excepciones,
que Panamá no estaba listo para esta crisis ni para ninguna otra. Digo, es verdad que ningún país lo estaba del todo, pero algunos países estaban en una mejor capacidad para poder hacerle frente a esta contingencia. En segundo lugar, y se desprende de lo primero, Panamá no solamente vivió un COVID, sino que además de eso hemos vivido dos situaciones de cierres y paralizaciones producto de las huelgas, fundamentadas no con razón o sin ellas, constituyen una nueva realidad por la magnitud de las mismas, por la naturaleza dentro de la cual emergen. En distintos casos, uno por la situación de alza en los precios y por otro lado, el tema de la minería. Sea como fuere, creo que el planteamiento que hago es que noto poco contenido en cuanto a aludir ese tema. Por ejemplo, ¿no? Con respecto de los cierres de calle, nadie ha aprovechado la oportunidad para decir lo perjudicial que son y los mecanismos que habría que desarrollar para evitar este tipo de situaciones. Por ende, creo que hace falta dentro del discurso de los candidatos y candidatas una alusión más directa y más efectiva al tema de esos cierres y de la necesidad de que en Panamá se promuevan mayores niveles de consenso. Quería escuchar tu comentario, Javier. No, sin lugar a duda, y volvemos otra vez a un comentario que hemos hecho, que has hecho en otras ocasiones, ¿no? La discusión económica sigue siendo marginal, ¿no? O sea, sigue siendo un elemento muy que es escaso y es llano cuando se nos da. Y tiene que ver mucho con lo que dices, ¿no? O sea, nosotros, el modelo económico del país no es objeto de un análisis profundo y en este momento, en esta coyuntura, en esta crisis en la que estamos y que nos venimos avecinando, esto va a ser indispensable, me parece, ¿no? O sea, Indudablemente, ¿no? Y creo que por ahí he escuchado algunos comentarios muy atinados de algunas personas, miembros del público, que señalaban que más allá de lo atinado, ¿no? De las propuestas, pareciera que están el discurso parece un poco desconectado del contexto, de la realidad. Panamá es como que aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Por un lado. Por otro lado, y sé que el argumento aquí va a ser, no, mira, lo que pasa es que el formato es un poco rígido, etcétera. Y lo cierto es que sí lo es, el formato es rígido, pero no lo es tanto como para que los candidatos tengan la habilidad, la capacidad de poder desarrollar un poco más el contexto de cada tema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si se discute el tema del empleo, cómo generar empleo. Lo primero que me parece es que la mayoría de los planteamientos son tremendamente llanos, son simples, son más o menos por esta línea. Voy a crear 100.000 empleos en tal región, voy a crear 200.000 en tal sector, voy a crear 50.000 empleos en tal actividad. Es decir, pero no se pone sobre el tapete cuál es el mecanismo que se utilizaría, ¿no? Por ejemplo, se omite un aspecto fundamental en cuanto a teoría, a desarrollo económico, que es el hecho de que para crear empleos en forma sostenible, empleos de calidad, hace falta ciertas condiciones que son sine qua non, entre otras, y subrayo el término entre otras condiciones, no es la única, no es exclusiva, está el tema del crecimiento. Y como puedes ver, los planteamientos de generar empleos se limitan a decir voy a generar empleos, sin señalar que eso va a exigir crecimiento. Y la pregunta es, ¿cómo vas a lograr ese crecimiento? ¿Cómo vas a estimular ese crecimiento? Tomando en cuenta el hecho de que, y aquí es donde me refiero a que hay una ausencia de contexto, es evidente que Panamá es una economía que crecía, pero que va a crecer menos. Y va a crecer menos, entre otros factores, como consecuencia de, primero, algo que ya se venía viendo inclusive antes del COVID, que es el desgaste de algunos sectores tradicionales, que incluyen la construcción, que incluyen la banca, por citar algunos casos, que si bien en un tiempo fueron motores formidables de generar riqueza y de generar empleos, ya no necesariamente lo van a hacer. No es que no va a haber ningún crecimiento, pero su crecimiento ya no va a ser de doble dígito. Entonces, requerimos explorar nuevos motores de crecimiento. ¿Cuáles son esos motores de crecimiento? ¿No? Si bien es cierto, se ha hecho un gran énfasis, por ejemplo, y comparto totalmente ese enfoque, el de mejorar la educación, uno, dos, el de crear mecanismos para que una vez ya se mejore la educación, bien sea esta formal o bien sea esta de tipo técnica o vocacional, también crear las plazas de empleo que se requieren, apoyando al sector privado. Eso se ha mencionado en forma más o menos repetida, muy bien. Sin embargo, no se menciona el hecho de que hay que crear nuevos motores de crecimiento, ¿no? Que es un factor sine qua non. Y agrego otro factor para pasarte la palabra,
que hay otro elemento que a su vez es fundamental para lograr crecimiento. Son varios factores que son condicionantes y son críticos. Para crear empleo se requiere crecimiento y para crear crecimiento se requiere también macroestabilidad fiscal. Lo que quiere decir es que tenemos que abordar el tema de la deuda pública, tenemos que abordar el tema del déficit, ¿no? Y eso se ha hecho de forma muy tangencial. Yo sé que alguien va a decir, sí, pero es que las preguntas no son por eso, por ese lado. Creo que nada, no es óbice, nada impide que los candidatos pudieran utilizar un poquito más inteligentemente el espacio de tiempo para poder abordar esos temas más de contexto. ¿Cómo lo pueden lograr? Primero que nada, no siendo tan repetitivo, ¿no? Porque algunos de ellos repiten el tema que voy a crear empleo, voy a crear empleo, voy a crear empleo. Dos, tratando de eludir o minimizar el desgaste que producen los dimes y diretes y las respuestas, digamos, estos ejercicios de acusaciones que no tienen nada que ver con las propuestas. Y Horacio, es que al final del día termina siendo indispensable, porque cualquier persona que me diga a mí, vamos a crear empleo, pero no me diga, no esboce siquiera una política económica y fiscal para hacerlo, está diciendo cosas completamente vacías, o sea, cosas que no tienen ninguna clase de respaldo. Correcto, así mismo es, estimado Javier. Y déjame agregarte algo y apelo un poco a nuestra experiencia, nuestras vivencias personales en estos temas, que por algunos años participamos en estas comisiones de trabajo de los diversos candidatos y preparando candidatos para el fogueo, haciéndole lo que le llaman los americanos técnicamente el rehearsal, ¿no? La práctica de lo que viene en el debate, de lo que viene en el discurso, qué vas a responder si te dicen esto, cómo puedes abordar el tema, cómo vas a abordar este otro. Y normalmente en esas reuniones siempre surgen dos vertientes, ¿no? Y yo me inscribo dentro de una de ellas, no de las dos. La vertiente del que te dice, no, pero es que el pueblo no quiere oír eso, la gente no quiere oír eso y eso es muy técnico. La gente lo que quiere oír es que vas a crear empleo y ya. Yo discrepo de eso por muchas razones. Primero que nada, por mi naturaleza propia. Yo soy economista, ¿no? Yo no creo en propuestas simples, simplemente. Y en segundo lugar, yo creo que el deber de un líder, que se hace llamar líder, que aspira a ser un líder, es guiar, ¿no? O sea, tú no te puedes mimetizar con la mayoría de la población y reducirte a su nivel, solo porque quieres convencerlos y persuadirlos. Creo que la forma de persuasión más integral, más completa, más honesta, es creando docencia, creando pedagogía, lo cual cumple para mí una doble función. Uno, primero nos demuestra a nosotros las verdaderas habilidades y la capacidad de un candidato o candidata en cuanto a tener una visión, a gozar de una visión integral, completa, comprensiva de la realidad económica del país, que por cierto no es nada más económica, es también institucional, es social, es cultural. En primer lugar. En segundo lugar, eh, te- tú creas conciencia, creas docencia, creas pedagogía. Y un poco también el dilema que enfrento con algunos medios de comunicación en sus tiempos. Cuando yo iba me decían, sí, pero escribí, habla en un lenguaje llano, habla en el que todo el mundo te entienda. Digo, si bien es cierto, el ejercicio de comunicación exige esa habilidad de nivelarse con la audiencia. Por otro lado, tú no puedes desdibujarte a ti mismo como profesional, tú no puedes desdibujarte a ti mismo como una persona que conoce y maneja el tema. Y lo que uno aspira de un candidato o una candidata es que maneje en un mínimo una visión integral de los problemas. Horacio, ¿tú sabes qué pasa también? Que yo no creo que la gente, yo tampoco creo que la gente va a querer que uno le haga un plan económico detallado con, con indicadores, con todos los indicadores económicos que existen. Pero yo sí creo que el mensaje fundamental de tener una idea y una estrategia puede ser articulado de tal manera que la gente común, que todo el mundo lo entienda. Yo sí creo que el pueblo, por lo menos que tenemos hoy en día, cuando oye, sí, tranquilo que yo voy a generar 200.000 empleos, todo el mundo tuerce la boca y se le queda mirando como ahí. Entonces, me explico, eso que acabas de decir, ¿de qué me sirve? Yo no creo que sea tan inútil el ofrecer un liderazgo estratégico comunicado adecuadamente, ¿no? No sé qué piensas. No, coincido plenamente, coincido contigo, que de nuevo, normalmente la visión que surge en los grupos que preparan a los candidatos es esa, es decir, habla de forma llana, que te entienda todo el mundo, te tiene que entender, sí, pero eso no es incompatible
con el hecho de que no desdibuja la personalidad de un candidato o candidata de mostrar dominio escénico, pero también dominio del contenido de lo que va a hablar. O sea, si un candidato o una candidata aspira gobernar, llevar las riendas de este país, lo menos que aspiro yo, no sé si yo estoy siendo muy exigente, es que denote esa capacidad de entendimiento. Yo no espero que me desarrolle el modelo, una teoría económica de un PhD, pero sí por lo menos que me digas, bueno, vas a crear empleo, pero ¿cuál es el problema que enfrenta Panamá? ¿Cuáles son los sectores que no crecen? ¿Cuáles son los sectores que sí van a crecer? ¿Cómo vas a estimularlos? Y de una forma creativa, que no sea la de siempre, diciendo con incentivos, con incentivos. Es que, por cierto, me llama poderosamente la atención que más allá de que la en los últimos meses ha habido una gran reticencia y un gran revuelo por el tema de los incentivos, por el tema de los subsidios. Al final, nuevamente están saliendo a relucir en la campaña, de manera válida o no, de forma efectiva, como una propuesta, como un instrumento de crecimiento económico. Es curioso, ¿no? Singular el hecho de que nuevamente se están oyendo mencionar estos términos. Pero fíjate, y quería abordar otro tema que es el de la descentralización. Hay algo que me gustó, pero también revela un ejemplo de lo incompleto de la visión que se tiene con respecto a las soluciones, y digamos, el enfoque que se le da al problema. Creo que la mayoría de los candidatos, afortunadamente, coinciden en un hecho, y que la descentralización es buena. Sin embargo, no creo que capte dos cosas. Uno, ¿por qué es buena? Creo que hay que hacer docencia y explicar a la gente que más allá de las virtudes y destinos del proceso que hemos vivido de descentralización en los últimos años, durante los últimos gobiernos, y seguramente ha habido grandes desatinos, el proceso de descentralización per se es necesario, es indispensable. Lo que hay que llevarlo adelante de la forma correcta. ¿Y por qué? Porque ese proceso de descentralización es el que nos facilita el proceso decisorio con respecto al tema del desarrollo de las políticas y las decisiones que permiten mejorar los servicios públicos, ¿no? Y la atención pública y el desarrollo. ¿Por qué es importante, por ejemplo, que la descentralización? Bueno, porque en Panamá es un país tremendamente centralizado por muchos años y eso ha paralizado el buen funcionamiento de muchos servicios públicos, incluyendo la educación, incluyendo la salud, incluyendo el desarrollo de obras de infraestructura local, etcétera, ¿no? Entonces creo que se ha hablado poco y se repite en forma un poco eh, eh, mecánica el tema de todos sin excepción dicen lo mismo y nadie lo define. La bendita, el consabido de este término sopeteado, bendito sea el Señor, que alguien me lo defina. No lo estoy defendiendo, ¿ah? Pero quiero que alguien me explique a mí qué es eso de descentralización paralela. Y perdonen mi sinceridad, yo sé lo que es descentralización, pero nadie me ha explicado qué es eso de paralela. Yo conozco una centralización, una que es bien hecha y una que es mal hecha, ¿no? Pero Sí. eso de paralela jamás lo he entendido. Eso es una descentralización que existe en un universo paralelo también. ¿Viste? Es sí, 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 así como hay una descentralización paralela, también hay una conceptualización paralela de las cosas que yo no termino de entender. O- Creo que es una especie de, ¿cómo se llama? Una metáfora o un símil para denotar una descentralización mal hecha. Está bien, lo entiendo, pero hay que profundizar un poco en la concepción teórica de lo que es la descentralización y por qué es necesaria. Horacio, yo quisiera tu opinión. ¿Tú crees que el problema reside en el formato del debate o en la filosofía de los que participan en el debate? Yo creo que un poco de todo lo anterior, solo para completar el concepto de la descentralización, Ujú. Javier, y pasar a otro tema, lo que noto, otro aspecto ausente en la discusión de ese tema de tanta relevancia, es que se habla poco o nada con respecto a uno de los elementos vitales, que es el tema del financiamiento de la descentralización. ¿Cómo se va a financiar? ¿Y cómo se ha estado financiando? Quizás la gente ignora el hecho de que hasta este momento la, el financiamiento de los gobiernos municipales, de las autoridades locales, se da por vía de lo que se podría llamar una especie de situado presupuestario, es decir, el Estado central el gobierno central se desprende de fondos que luego asigna, eh, no lo digo en forma despectiva, en forma arbitraria o discrecional, de acuerdo a una X o Y metodología que varía según la población, el nivel de ingresos, etcétera, el tamaño de los circuitos, de los distritos. Esa es la forma como se asigna, pero al final la experiencia de otros países en materia de descentralización, por ejemplo, arroja como resultado que
además de lo que se menciona en estos debates, que sin duda alguna es indispensable, hay que mejorar la capacidad de gestión de la Contraloría, supervisar el uso de los fondos, eliminar las potencialidades la discreción que se puede estar usando en cuanto a la asignación de estos recursos, que creo que se ha abordado de forma más o menos cabal. Se pasa por alto el hecho, nadie habla de dónde van a obtener en el futuro los recursos de los gobiernos locales, y eso quizás es por el temor a decir que, que ellos requieren recursos, sí requieren recursos, y requieren recursos bien utilizados, pero que no se les pareciera que en el fondo todavía hay una mentalidad centralista. No se quiere decir la realidad, y la realidad es que hay que desarrollar, ahora sí, en forma paralela, la capacidad que tienen de gestionar sus propios recursos. Por ende, no se trata nada más de cómo los municipios gastan el recurso, sino también cómo lo generan, y lo generan de forma autónoma, y se crea alguna concatenación entre la base económica de cada uno de esos distritos, de esas provincias, y la capacidad de que ellos de poder recaudar sus propios fondos, ¿no? Y aquí entramos en una discusión de algo que se trató de hacer hace muchos años y todavía se sataniza, que es el tema de empoderar a los municipios para que ellos mismos puedan recolectar sus propios fondos, bien sean procedentes estos de la recolección del impuesto de bien inmueble o de otra naturaleza. Javier, así que eso es lo que yo quería agregar. Yo entiendo que en un momento dado políticamente los candidatos prefieren hacer silencio con respecto a este tema, porque si lo dicen alguien va a decir, pero ¿para qué vas a recolectarlo si se lo van a robar? Hombre, es un falso dilema. En algún momento hay que poner un stop, un paro a esta cosa, porque si lo que tú aspiras es una descentralización bien hecha y no una paralela, como le dicen, entonces ese factor es indispensable. Desarrollar la capacidad de autonomía financiera y además, por supuesto, de lo obvio, la capacidad de gestión transparente a través de rendición de cuentas en cuanto a la utilización de estos fondos por parte de los municipios. Eso es lo Tú, que sa- quería desarrollar. tú sabes que la diferencia brutal entre los ingresos de los municipios, en mi opinión, te dejan ver el nivel de centralismo de nuestro país, ¿no? Por Porque, supuesto, porque no Javier. puede ser que los municipios de Panamá y, bueno, de alguna manera Colón y David tengan el tipo de ingreso que tienen y hay gente cuyos municipios simplemente no sobreviven con sus propios ingresos, ni siquiera cubren sus costos de operación, ¿no? Es correcto. Y por eso entonces ahora sí regreso efectivamente así es, Javier. Y lo que hay que tratar de desarrollar, lo que técnicamente se denomina la base imponible de cada uno de esos municipios. Y estos son los términos que yo quisiera oír en estos debates, hombre. Yo sé que son un poco técnicos, pero uno lo que aspira de eso, o de un presidente o una presidenta, es eso, un manejo mínimo de técnico, ¿no? Aquí no se trata de mimetizarse y disfrazarse de pueblo, se trata de disfrazarse y vestirse como un mandatario o mandataria. Por último, el hecho, sí, tú me preguntabas, bueno, si es un tema del formato. Yo creo que es un poco eso, pero también es un poco, o sea, de salida tú notas que hay algunos temas que se han introducido a la agenda por razones más bien de tipo político, no por razones técnicas, ¿no? Y por ejemplo, el de la descentralización es uno de ellos. La descentralización se pone por todos los escándalos que se han suscitado respecto al tema, pero no realmente porque hay una conciencia de que hace falta descentralización. Y quizás ese criterio truncado es lo que provoca un poco los resultados que yo estoy cuestionando, ¿no? Javier. Pero sí, pero como te digo, si hay la audacia del candidato o la candidata de aprovechar el tiempo debidamente, si hay el conocimiento técnico, hombre, yo lo exhorto o la exhorto a que haga un uso juicioso del tiempo y que sea un poquito, es un término un poco coloquial, ¿no? Se explaye un poco más en el desarrollo contextual y teórico de cada uno de los temas. Guillermo, no sé si tienes algún un comentario que quisieras agregar. Yo estaba pensando en el tema de la descentralización hace un rato, y yo siento que sí ha sido un fracaso en Panamá. Eh, y veamos un ejemplo nada más, lo que ha sido la descentralización para el municipio de Bogotá, por ejemplo, que creo que ustedes conocen muy bien. Yo recuerdo Bogotá hace 15 años, no, 20 años, un desastre de ciudad complicada, y en el momento en que se hizo programas de descentralización municipales que incluyeron educación, que incluyeron infraestructura, se vio el cambio en la ciudad. Hoy Bogotá, a pesar de su caos vial, sigue ahora una ciudad amable. Y aquí en Panamá, ni siquiera el municipio de Panamá ha podido presentar unos primeros resultados de una descentralización adecuada.
Yo no sé qué puede hacer un representante de corregimiento, por ejemplo, en Donoso o por ejemplo en Cerro Viejo, con $1 millón o con $250,000 respectivamente. No sé qué van a hacer porque ellos no saben cómo administrar un presupuesto. Eh, ¿Dónde va a terminar ese dinero? Eh, Esa es parte de lo que a mí me llama la atención de este tema, que no se discute adecuadamente. Por ejemplo, en Costa Rica, la mayor parte de los señalamientos judiciales que se dan en cuanto a corrupción tienen que ver con los cantones, porque la descentralización allá se hizo a la brava, sí, y se ve algo de diferencia, pero no en todas partes están preparados para instrumentalizar los presupuestos adecuadamente. Entonces, hay un tema, el tema de la descentralización, yo creo que debe ir mucho más allá de una discusión hacia los jóvenes. Es un tema que hay que plantearlo incluso dentro de los partidos políticos. ¿Cómo hacerlo sin que termine siendo una fuente de corrupción y que la gente vea sus impuestos en la calle? Horacio. Plenamente. Creo que tú has puesto el dedo sobre la llaga, la cereza sobre el helado de mi mensaje. La descentralización es imprescindible y no podemos trivializar la discusión de ella solo porque se teme la mala utilización de los recursos. Hombre, abordemos el tema de frente, ¿no? Es un poco como el argumento de decir, yo no pago impuestos porque es que se roban la plata. Bueno, y hasta que se la sigan robando yo no voy a pagar nada. Bueno, pero mientras eso ocurre, tú sí utilizas las autopistas, utilizas el alumbrado público, utilizas la seguridad pública, ¿no? Es irónico. Entonces, sí, yo creo que aquí el abordaje no es decir, no, bueno, no creo en eso porque los fondos se los cogen. No, no, vamos a hacer lo necesario porque los fondos no se los cojan y para poder capitalizar en las virtudes que tiene digamos, un tema tan sensible, tan importante y tan eh, crítico desde el punto de vista de las herramientas del desarrollo como lo es la descentralización. Y en eso coincido, que cometemos un grave error al satanizar eh, el tema, ¿no? Horacio Estriví, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes, ¿te parece? Dios primero y muchísimas gracias y feliz viernes, feliz fin de semana a todos nuestros oyentes. Mirador Económico con Horacio Estriví, economista, con nosotros en la mañana en CON, gracias a la colaboración del ingeniero Javier Castillo. Javier, gracias. Nos hablamos la otra semana. Saludos, mister. Que tengan un buen viernes. Igual, buen fin de semana. Era Mirador Económico con Horacio Estriví, aquí en la mañana en CON por Radio en CON. Vamos a la pausa y regresamos.